Las condiciones mundiales están cada día más complejas. En Te digo la otra, El otro día yo ponía el ejemplo de Ruanda. abordamos los problemas de los destinos más exóticos, Que respetáramos a que cada pueblo resuelva los problemas entre su gente. conflicto de interés. Y seguimos con más Te digo la otra y como les anticipábamos al comienzo, se viene un conflicto de interés con nuestra compañera Florencia Salgueiro que es de lo más pintoresco, ¿no? Estamos hablando de un país que la mayor parte de la gente no sabe que existe, en parte porque no es un país totalmente reconocido, a pesar de tener el tamaño del Uruguay, 176.000 kilómetros cuadrados. Exactamente y igual. 3,5 millones de habitantes. Ah, bueno, pero es que sí, tal cual que somos nosotros. Y en la capital viven 1,5 millones. ¿Y son uruguayos? Casi. O sea, tiene su propio Jaime Ross somalí. Probablemente, somalilandés. Estamos hablando de Somalilandia, que en sí es una parte de Somalia. La mayor parte de los mapas lo muestran como parte de Somalia. Estamos hablando del Cuerno de África, esta esquinita que estaría más del lado de la península arábiga. Si se acuerdan del año pasado que estuvimos hablando de Yemen, estábamos hablando de, bueno, del Mar Rojo, de este Golfo de Adén y del estrecho Bab el-Mandeb, que es por donde pasa el 30% del crudo del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, un lugar que geográficamente es súper estratégico y desde tiempos de la antigüedad ahí había, bueno, civilizaciones varias y mucho comercio. Somalia es un país en sí mismo, pero hoy vamos a hablar de Somalilandia, que es una región súper pobre, tiene el cuarto PBI per cápita más bajo del mundo, $347 por cabeza, imagínense eso, y que exporta ganado, sobre todo son pastores nómades esta población, que exporta camellos, vacas, ovejas, cereal e incienso. Y sin embargo, con todo esto que no sería muy auspicioso para un país, es el sistema político más democrático del Cuerno de África. Otra coincidencia con Uruguay, es una pequeña excepción en lo que es el Cuerno de África, donde están Etiopía, Eritrea, Somalia, países que no se caracterizan por estar en los rankings de Freedom House, ni mucho menos. Ni en los mundiales. Ni en los mundiales tampoco. Que es una tal buena vez, medida siempre. Sí, es un buen indicador. el hambre tenga algo que ver con esos lugares, pero bueno. Básicamente es un lugar donde la gente tiene 50 años de esperanza de vida y uno cada 4 niños se muere antes de cumplir 5 años. Ah, ok. Durísimo. Hermoso lugar. El 80% de la gente además es analfabeta. Bárbaro, ¿no? Ese gobierno ahí está medio... Esas pruebas PISA. Esas pruebas PISA deben ser muy no. cuestionadas. Pero todo esto, como siempre, la culpa es del colonialismo. No me quiero poner extrema con esto, pero bueno. Pero bueno, un poco sí. Un poco sí. Siempre hay algún inglés que metió la cuchara y metió la pata. Bueno, a fines del siglo XIX, en la conferencia de Berlín, se van dividiendo África, ¿verdad? Todo lo que fueron las colonias, por eso tienen fronteras rectas. Bueno, Francia, Inglaterra e Italia terminan con territorios por ahí, ¿sí? Tenemos la Somalilandia francesa, que es lo que hoy en día conocemos como Djibouti. La Somalilandia inglesa, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que es Somalilandia, y la Somalia italiana, ¿sí? Que es Somalia, y Puntlandia, que al parecer también es un territorio reconocido. Bueno, en realidad como la tierra estaba muy desprovista de recursos, esta colonia inglesa en Somalilandia nunca estuvo muy establecida, no crearon nueva infraestructura, no tuvieron muchísimas instituciones de gobierno, básicamente dejaron todo igual, pero controlaban el puerto. Y sobre todo recogían de ahí ganado para sus otras colonias. ¿Dónde ¿sí? escuché eso antes? No, pero acá básicamente les dijeron, ustedes organícense como quieran, siempre y cuando el ganado y el puerto sean nuestros. ¿Sí? Tienes razón, suena bastante parecido a otras cosas, ¿sí? Pero bueno, lo que les interesaba era esta situación geográfica privilegiada. Y además, bueno, también impedir que otras fuerzas controlasen el paso de los mares, que además va camino al canal de Suez también, así que era bastante interesante para ellos. Por otro lado estaban los italianos, que sí, ellos hicieron una colonia mucho más establecida, sobre todo desde la época del fascismo,
les interesó hacer la gran Somalia italiana, establecer un pequeño imperio. Ahí tuvieron, digamos que ahí sí se inmiscuyeron mucho más en los asuntos de la organización interna de la Somalia italiana. Incluso el emperador llegó a ir a visitar. Fue un escenario de batallas en la Segunda Guerra Mundial, en las que participó, entre otras cosas, el cuerpo de camellos de Somalia, que era un batallón inglés que, bueno, iban en camello. Al parecer no les va muy bien a los camellos en las batallas porque se asustan con los tiros. Ah, mira. Y no están muy hechos como para Bueno, pero son batallar. económicos, No, pero es rinden varios cuestión de kilómetros por entrenarlos. litro. Claro. También es cuestión de entrenarlo. Los caballos también. Claro. Al principio se asustan con los tiros. En realidad, hecho, ningún animal está Ah, hecho para la Pero guerra. si lo entrenas bien, No, además como cualquier bicho, ¿no? Porque yo no he visto ningún bicho que se quede estoico frente a un tiro. Una ballena. Bueno, Pero Bueno, ballena del Las desierto. ballenas no se suelen utilizar mucho tampoco. salvo que vivas en Waterworld. Bueno, cuestión que después de que, bueno, se derrota el fascismo, toda Somalia queda bajo una administración que fue en un principio del protectorado británico junto con Naciones Unidas, que fue abocando por esta independencia, que ya no fuese un territorio colonial. De hecho, si ustedes buscan la bandera de Somalia, es celeste en honor al papel de Naciones Unidas en esta descolonización del territorio. Bueno. Llega a 1960 y se independiza tanto Somalilandia británica como Somalia italiana y deciden unirse. Mal negocio. La verdad es que tenían dos sistemas administrativos muy distintos, dos sistemas de leyes muy distintos, incluso tienen una configuración de clanes, que son muy importantes los clanes en la organización en Somalia y Somalilandia, muy distinta, y la verdad es que eso empezó mal y siguió peor. ¿Entraba en juego el tema religioso ahí o...? No, es bastante Bueno. homogéneo culturalmente. Somalia y Somalilandia es Árabes. islam suní. Y no era un problema tan grande. Sí lo va a ser un poco después, vamos a hablar del terrorismo. Pero en un principio no era ese el clivaje del conflicto, digamos. Simplemente estaban todos de acuerdo que eran islámicos, ¿sí? Pero bueno, en 1960 empieza la vida independiente. En 1969 ya tenían su propio dictador, como toda descolonia de Como la todo época. país que se precie tal, Tenés que tener un tenés que dictador tener en un los dictador en 70. algún momento. Bueno, en 1969 dan un golpe de estado y está el dictador Mohamed Siad Barre. Siad Barre instauró una dictadura de inspiración marxista-leninista que, bueno, tuvo algunos destaques como poner algo más de educación, algo más de salud y también algo más de tortura y persecución de presos políticos. Y fue una de las dictaduras más sangrientas de África, que es una competencia bastante salada, así que debe haber sido un señor muy simpático, el señor Mohamed. Pero bueno, él había sido entrenado en la Unión Soviética, tenía sus cuestiones ahí soviéticas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenían siempre la idea de llegar a la Gran Somalia. Y la Gran Somalia incluía territorios que no estaban en Somalia, ¿no? Tenía algo de Etiopía, algo de Kenia, un pedacito de Djibouti, ¿sí? Entonces, bueno... Y minga que Etiopía les iba a largar un pedazo de territorio. Bueno, para- digamos que empezó esa guerra en 1977 y en 1978 ya había perdido en lo que se llamó la guerra de Ogaden. Lo que pasaba es que Etiopía era comunista también. De hecho, hubo 20.000 tropas cubanas en Etiopía defendiendo el territorio etíope. Y Moscú, cuando tuvo que decidir entre Etiopía y Somalia, decidió por Etiopía. Entonces Somalia perdió y ahí se alió a Estados Unidos. Tampoco es que le haya funcionado muy bien al señor Siad Barre, porque fue perdiendo apoyos, primero de su clan y después se le levantaron. En 1988 empiezan los levantamientos, en 1991 cae. Y tenemos la guerra civil en Somalia, que es una de las guerras civiles también más sangrientas, entre otras cosas por esta hermosa costumbre que tenían las tropas de las diferentes facciones de jugar a la tierra arrasada en un lugar desértico. Por lo tanto, cuando llegaban a un pueblo destruían todos los depósitos de agua, todas las cosechas, y así llegaron a una de las hambrunas más grandes del siglo XX, que fue la de 1992-93 en Somalia. Hermoso lugar para estar.
lo que pasó es que, bueno, hubo intervenciones, hubo una misión de la ONU, una misión de la Unión Africana, Estados Unidos fue también, tal vez vieron alguna película que tiene que ver con eso, Black Hawk Down, sí. Todo eso inspirado en el hermoso lugar que era Somalia en ese momento. Hoy estamos hablando de su versión de videojuego, donde justamente vos eras un soldado americano héroe, como el de siempre, el de todas las películas, y vos tenías que ir a liberar Mogadiscio. En el medio matabas 10.000 somalíes, ¿no? Pero bueno, vos ibas a liberar el... Claro. Bueno, ¿qué pasa? Cuando esta guerra civil empieza, y ya antes de la hambruna y antes de todo eso, Somalilandia dice, bueno, esta es la nuestra. Se acabó Somalia, no queremos saber más nada. Y declaran la independencia el 18 de mayo. Hace unos días se cumplió años de la independencia de Somalilandia. ¿Qué pasa? Reconocimiento tiene 0, ¿no? Pero en estos años, del 91 para acá, a Somalilandia le ha ido bastante mejor que a Somalia en un montón de cuestiones. Y eso también es algo novedoso, porque en general las secesiones no terminan funcionando muy bien. Y menos cuando no tienen reconocimiento. Y menos cuando no comunidad, tienen apoyo internacional, ni reconocimiento de la comunidad, ni nada. ¿Qué pasó? Esta secesión para ellos fue como una medida de seguridad. No querían verse envueltos en todo el caos de la guerra civil y en todo lo que estaba pasando en Somalia. Que de hecho la guerra civil, todavía el Estado en Somalia no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Todavía no terminaron de controlar el territorio del 91 para acá. En el 91 yo no había nacido. Entonces bueno, Somalilandia hace esta secesión y lo novedoso es que hacen una constitución que recoge elementos tradicionales y elementos del Estado moderno. Y ahí es donde tienen una innovación muy fuerte que hace que este sistema funcione. ¿Por qué? Porque en vez de ignorar el sistema de clanes, que es muy fuerte en Somalia y en Somalilandia, donde las personas se identifican por tener un antepasado en común y funcionan en clanes de familia donde se toman todas las decisiones, lo que dijeron fue, bueno, nuestra Cámara de Senadores va a estar representada por los ancianos de los clanes. Ya está. Y diputados sí, los elegimos, partidos políticos, todo precioso. Y eso podría haber funcionado muy mal también. Pero el hecho es que como surgió, digamos, de la gente hacia arriba, en vez de ser algo implantado desde las cúpulas hacia abajo, funcionó muy bien. Y enseguida empezaron a crear como un sentido de pertenencia, ¿sí? También hubo un rol importante de la diáspora en esto. Muchos somalíes y somalilandeses que se habían ido exiliando durante los años de Siad Barre e incluso anteriores, mandaban muchas remesas y apoyaron mucho este proceso de la creación de un Estado. Y el hecho es que les fue bastante bien. Al principio solo podían garantizar la mínima seguridad, o sea, tenían unas fuerzas armadas, una policía, pero empezó a funcionar bastante bien eso. Y de hecho, el Movimiento de Liberación Nacional, que controlaba en un primer momento la existencia de Somalilandia, se disolvió y dio paso a partidos políticos. Que no es algo muy normal, porque en general también el Movimiento de Liberación Nacional termina cooptando las estructuras estatales, pero no en Somalilandia. En Somalilandia hay partidos políticos que han tenido un montón de elecciones, y además de que son elecciones limpias, con observadores internacionales. Bastante mejor que Somalia en todo eso, ¿no? Y Somalia al día de hoy todavía tiene problemas para controlar todo su territorio. Tiene guerrillas islámicas, entre otras Al-Shabaab, que es una de las más preocupantes. Tiene el tema de los piratas. Tiene bastantes problemas para que haya un control total, y además es uno de los estados con más corrupción del mundo. También en los rankings les va bastante mal a los somalíes. Pero sobre todo tiene ese problema de la legitimidad del Estado. Claro. Que la gente no cree mucho en que el Estado los pueda proteger porque no tiene las capacidades para hacerlo. De hecho, la prueba de que el Estado no tiene legitimidad es que existe Somalilandia al lado, hace 30 años. Y tiene toda esta especie de organización monumental que estás contando como si fuera un país. Obviamente que ese Estado de Somalia no tiene ningún tipo de control, ¿no? Porque si no... No. Ha tenido algunos problemas en la frontera, sobre todo porque Somalia tiene al norte, viene lo que sería la esquina del cuerpo de África, Puntlandia. Que Puntlandia también declaró una semi-independencia, una semi-autonomía, como diciendo queremos más control sobre esto, un gobierno federal, pero sin dejar de ser parte de Somalia, como si Somalilandia quería ser su propio país. Y bueno, entre Puntlandia y Somalilandia ha habido algunos disturbios en la frontera, alguna captura de alguna ciudad, alguna cosa de esas, pero no es que Somalia esté en los hechos tratando de invadir Somalilandia ni nada parecido. Básicamente coexisten, si bien obviamente no tienen relaciones entre ellos ni tienen una relación muy amistosa, ¿no? Pero bueno,
En sí, Somalilandia tiene territorio, población, tiene una organización más o menos normal, tiene su propia moneda, que es el chelín de Somalilandia, tiene sus propias fuerzas de seguridad, elecciones libres y justas, emite pasaportes, tiene un sostén popular efectivo, este estado, y un liderazgo político donde cambian los partidos en el gobierno y no pasa nada. Que eso no es algo muy habitual para muchos países menos desarrollados, que haya transiciones pacíficas, ¿sí? Y además los servicios gubernamentales serán mínimos y no excelentes, pero existen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué no está reconocido? ¿No? Porque las condiciones más o menos están. Hay estados que tienen menos que eso y están reconocidos. Bueno, uno de los principales problemas que tiene es que Puntlandia sigue siendo parte de Somalia, porque si ellos pudiesen reclamar el control de todo el territorio que eran las antiguas fronteras británicas de la Somalilandia británica, sería una cosa, pero como no pueden controlarlo todo, no tienen totalmente el territorio que querrían tener. Y bueno, también tienen algún problema, que es el siguiente. Si vos le decís que sí a Somalilandia, le tenés que decir que sí a otros territorios. Por ejemplo, el Sáhara Occidental, los saharauis que hablábamos el año pasado. Pero también Biafra en Nigeria. Por lo tanto, la Unión Africana no quiere mucho hacerse cargo de eso, porque puede ser una caja de Pandora, que abrís la posibilidad de que Somalilandia sea un país y va a haber muchos otros que le van a querer seguir. Tengo una consulta, porque en realidad uno de los saharaui más o menos escucha, ¿no? La reivindicación a nivel mundial y bueno, y la necesidad de ser reconocidos como Estado. Hay como algunos estados de este tipo que en realidad se pasan tratando de poner el tema en agenda. Y yo de Somalilandia, perdón si soy muy ignorante, pero en 28 años nunca había escuchado hablar. Entonces te pregunto, a nivel internacional... O por lo menos si habíamos escuchado, lo confundíamos con Somalia, ¿no? Claro, pensábamos que era como Somalia en joda, pero en realidad... no, te hago consulta. A nivel internacional, ¿cuál es el peso que tiene Somalilandia? Bueno, o si estamos tiene algún hablando, tipo de lobby para lograr... Estamos ser hablando del reconocido. país con el cuarto PBI más bajo del mundo. Eso les impide un poco tener el reconocimiento. Los saharauis escuchamos porque hablan español. Ese es es esencial para que haya cierta comunicación. Ellos hablan en somalí o en árabe. Algunos en inglés, pero es bastante difícil salir de ahí, Puede ¿no? ser que eso influya también. Puede ser que eso influya, pero sobre todo el hecho de que sea una de las regiones más pobres del mundo y que en sí los recursos naturales que tiene, más allá de su posición geoestratégica, es como un desierto. Es un territorio que es muy difícil habitarlo, muy difícil cultivar, es un territorio muy pobre, y no tienen este poder de hacer lobby que otros estados tienen. Bueno, tiene una ubicación geográfica privilegiada teniendo en cuenta que están en la salida del Mar Rojo, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí podría ir el camino de llegar, sobre todo si hay problemas en el estrecho de Hormuz, que hoy en día los hay. Está el fantasma de una guerra con Irán en el estrecho de Hormuz, y por lo tanto tal vez el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el del Mar Rojo, que comunica el Mar Índico con el Canal de Suez y el Mediterráneo, podría tener una importancia en un futuro. Por ahora, la verdad es que las chances de Somalilandia son bastante escasas, más allá de que, por ejemplo, Etiopía y Djibouti tienen consulados, no tienen ningún tipo de reconocimiento de como Estado por ningún Estado parte de la ONU. Y profe, es bastante distinto. ¿Puedo eso. hacer una pregunta? Sí. Yo quería saber por qué, por ejemplo, Djibouti no tuvo estas dificultades y habiendo sido parte de Somalia, sí pudo independizarse ya hace un tiempo. Porque en realidad son una colonia francesa. Por lo tanto, básicamente cuando se independizaron dijeron que, nosotros éramos colonia francesa, respeten nuestras fronteras y básicamente se independizando por ese lado. El ejército francés para respaldarlo. Y bueno, el ejército francés y uno de los territorios más pequeños con más bases militares sobre la faz de la tierra, ¿no? Eso también le da otra fuerza a la hora de que su independencia sea respetada. Bueno, así que un poco resumiendo, ¿no? Tenemos una superficie de 176.000 kilómetros cuadrados, población de 3,5 millones de habitantes, la democracia más fuerte de la zona, dictadura en los 70,
puerto clave, y ahora estaba mirando la moneda de Somalilandia y tienen 8% de inflación, exactamente lo que tuvo Uruguay en 2018. Por eso te digo, el Uruguay del Cuerno de África, definitivamente. O sea, existen indicadores, por ejemplo, de inflación y demás. Hay Es que existe su propia moneda, tienen su propio banco central, hay nadie lo reconoce. instituciones, Pero... claro, hay instituciones. Sí, tienen ministros, estatales. tienen... ¿Tiene los cuadros grandes? Probablemente. Tienen un sistema judicial, un poder electoral, que es una de las instituciones más respetadas. Están mucho más organizados que muchos estados que sí son Definitivamente. reconocidos, ¿no? Y un dato nomás. El 73% de los somalilandeses usan dinero electrónico. Hacen pagos con Hay inclusión celular. financiera. O sea, Hay inclusión financiera. O sea, Somalilandia tiene una story. Y debe tener un salle Debe que tener- junta firmas Claro, también. debe tener un salle que junta firmas Ah, qué miedo, me da el salle de Somaliland. y que acampa en la Plaza Independencia de Mogadiscio. Pero imagínense, incluso un país teniendo un 80% de tasa de analfabetismo usan dinero electrónico. O sea, nada. Una excepción en muchas cosas. Claro. Igual que Uruguay. No le des letra a Salle que va a decir que nos quieren convertir en Somalia. Somalilandia. Somalilandia, perdón. Te hago una consulta. A nivel social, por lo que nos decías, igual no le va muy bien, ¿no? Tiene No. como unos índices bastante malos. No, unos índices bastante malos. Por ejemplo, el rol de la mujer sigue siendo un rol muy marginado. No tienen casi representación política porque este sistema con los ancianos de los clanes solamente se representan hombres en él. Claro. Y si bien podrían ser diputadas, tienen como el 3% de los puestos. O sea, una cosa muy O sea, marginal. un poquito menos que Uruguay, ¿no? Apenas. en eso no estamos tan... Bueno, acá hay una diferencia. Ser gay es ilegal en Ah, Somalilandia. No, Sí. seguramente en materia de derechos y libertades individuales ahí se debe distinguir. Claro, bastante. no, y además está todo privatizado en realidad, no tienen como ¿Mira? una salud pública, una educación pública, es privado, pero funciona bastante bien en realidad, bastante bien con un PBI Dejando el 80% afuera, aparte. Dejando el 80% afuera, pero bueno, un desafío que tienen es el de la inversión extranjera, entre otras cosas, porque no pueden pedir préstamos a instituciones financieras internacionales por no ser estados, por lo Claro. tanto, préstamos del FMI, del Banco Mundial, supuesto, no corren. olvídate. Pero sí tienen, el interés del puerto que tienen ellos y además tal vez tengan algún yacimiento de alguna cosa por ahí que se está investigando. Entonces, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, también el Reino Unido, le están haciendo ojitos poniendo alguna inversión extranjera para ver si de esa Somalilandia se puede sacar algo. A pesar de que no la reconocen como Estado, sí dialogan con sus autoridades. Ah, ¿sí? Y sí, porque en realidad, por ejemplo, la concesión del puerto la tiene una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Y, por ejemplo, Estado de Somalia, no reclama la jurisdicción sobre ese territorio. ¿Cuál es la El problema relación? que tiene Somalia es que está en guerra desde el 91. No, está todo totalmente Claro, o sea, fragmentado. Pero, por ejemplo, a No. nivel de Naciones Unidas o a nivel de, Sí, de es que, organismos internacionales, es que en sí realidad los está organismos esa- internacionales reconocen a Somalilandia como parte de Somalia. Exacto. O sea, como se dice, de jure, o sea, en el nombre, Somalilandia es parte de Somalia. Lo que no controla es el territorio de facto. De facto, Somalilandia es un territorio totalmente independiente de Somalia. Sus autoridades no corren, su moneda no corre, Claro. sus pasaportes no corren. Exacto, hay pasaporte Hay pasaporte de somalilandes. de Somalia. Y si ustedes buscan en Mercado Libre Uruguay van a poder encontrar un billete de 500 chelines somalilandeses que valen nada, ¿no? Pero igual tienen su cuestión curiosa que la busqué hoy viendo la comparación del tamaño de Uruguay con Y Somalilandia. nunca falta el uruguayo que trajo para vender un billete de Somalilandia, ¿verdad? Vos sabés que, Totalmente. estaba googleando lo que preguntaba Diego recién. Y resulta que la primera división de Somalia se juega por motivo de seguridad solamente en el Estadio Banadir. O sea, es el Estadio Centenario, Claro, porque que aparte queda en la capital y todos los equipos de la primera división, menos uno, son de la capital. Y sí. Y sí. no, o sea, es tal cual. Es Uruguay, es el Uruguay Es del Cuerno de Uruguay. África. No. Qué lindo el operativo, imagínate de Bonomi cuando los dos cuadros grandes de Somalilandia quieran jugar en su propio estadio. Para mí Claro. que tendrían que jugar en Uruguay. Por cuestiones de seguridad lo Ah, me traen a gusta. jugar al Centenario. Me gusta. Tienen un Bonomi seguramente. Seguramente. Yo creo que si tienen un salle, tienen un bono. Operativos exitosos y todo ese tipo de... Muy bien. Bueno, entonces hasta acá una nueva entrega de Conflicto de Interés. La verdad que aprendí mucho también en esta edición. Bueno, un saludo para los amigos somalilandeses. Acá tienen Para unos toda la amigos. audiencia de Somalilandia que nos está Seguramente que escuchando. hay alguna escucha de Teo la Otra en Somalilandia. Me la juego que sí. Yo creo que sí. Tenemos escuchas en Somalilandia y en ¿Las Guyanas?
Las Guyanas. Las Guyanas, por supuesto. Saludo para ellos. ¿Sabes que nos tendría que tomar examen en la última columna del año? A ver, ¿qué aprendimos? Ubiquen en el mapa los países. Claro. Porque en que fueron realidad tocados. siempre termina la columna y decimos, ay, aprendí un montón, pero tengo miedo de olvidarme. ¿Cuántos todo se acuerdan esto. en Cachemira ustedes? Claro. Por ejemplo. Los Bueno, uigures. Yo a esa clase falté, yo no estaba. ¿no? Claro. Muchas gracias, Flor. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.